Ya, entonces, para esta ayudantía, lo que tenía planeado era hacer como un repaso de subneteo, sus redes, ya que, bueno, ya lo vieron y existe la posibilidad de que entre en la prueba teórica más que en la práctica. Y de hecho, el taller no lo he revisado. Tendría que haberlo revisado a ver si también entra ahí. Pero ya la siguiente semana vamos a revisarlo, ya así como leer el enunciado y todo. Entonces, subred. ¿Para qué se hace subred? Principalmente para optimizar la cantidad de redes que tenemos disponibles. En vez de usar todo máscara 24, se reduce la máscara para acomodarse a la cantidad de hosts que son necesarios. Esto se hace, aunque en red privada, realmente no importa mucho, ya que, bueno, en la red privada, un edificio no va a tener más de, no sé, 1000 personas, entonces va a tener la capacidad de almacenar todas esas redes. El problema ya ocurre cuando existen las redes públicas, que tienen los días contados la IPv4 en temas de redes públicas, porque cada vez hay menos disponibles, entonces se tienen que segmentar cada vez más para acomodarse a eso. En este caso vamos a aplicarlo a red pública y después de este repaso que vamos a hacer como de sus redes, vamos a pasar a lo que es VLAN, ya que van más o menos de la mano, ya que siempre que se hace VLAN usualmente se hace con su red. Entonces, ¿qué tengo yo? Por ejemplo, acá tengo un Excel que, que es de un proyecto que yo hice de red que usamos Sundateo. En este caso, por ejemplo, tengo siete tipos de red, que son redes, o sea, departamentos de, por ejemplo, una empresa, y toda una tabla de las redes de los routers. Que, vamos a ver, que está haciendo, ¿cómo se llama esto? Que se están todas las conexiones de los routers que existen dentro de la red. Esto también van dentro de la tabla, no solo las redes principales que tengan, sino que todas las conexiones, lo ideal también es tenerlas porque le ayuda a ustedes cuando estén haciendo la red, cuando estén mapeándola. Hay a uno que tiene que revisar si es que está todo bien. Entonces, ¿cómo se empieza con el...? Eh, Perdona que te interrumpa. ¿Sí? Está grabando la ayudantía, ¿verdad? Sí, es que yo no la grabo por el mío porque el mío como que la graba nada más. Ya, gracias. Solo quería verificar eso. Sí. Eh, con respecto a cómo iniciamos, usualmente, ya sea prueba, taller o otra cosa, se define así como inicio de red. En este caso, por ejemplo, yo acá usé la 192.168.1.0. Entonces, yo partí de esa red, ese siendo mi inicio de red, y necesito definir una máscara. ¿Cómo defino la máscara? Con la cantidad de hosts que necesitamos. En este caso, por ejemplo, necesito 83, y para tener 83 hosts, necesito una red que quepa en esa cantidad, pero que tampoco tenga mucho sobrante. Por ejemplo, tenemos la máscara 25, que es de 128, y la máscara 26, que es de 64. Si de hecho lo vemos acá, tenemos la tabla. Tenemos acá 25, que son 128 hosts, o sea, no hosts, IP disponibles, que son distintos a la IP disponible a los hosts. Y 26, que son 64. En este caso, 64 no me sirve porque necesito tener 83. Entonces sigo con los 128. 256 no me sirve porque no cumple el propósito de optimizar la red. ¿Por qué IPs disponibles? No es lo mismo que número de hosts requeridos, porque vamos a perder las IPs de que serían el número del broadcast, la gateway y la ID de red, que no van a ser IPs disponibles para usar como host. No sé si entiendes. Por ejemplo, si yo necesito 63 hosts requeridos, y digo, puede funcionar acá en la máscara 26 que tiene para 64 IP totales. No me sirve porque tengo que considerar IP, broadcast y la ID de red.
En el caso de que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los routers no usan gateway, ahí sí tienen un host menos que preocuparse. Una vez ya definimos la máscara, que en este caso es la 25 en mi caso, vamos a iniciar con la primera IP disponible, o sea, la primera IP que se va a usar, que va a ser la gateway, que la gateway puede ser cualquier fecho IP como tal, uno puede definir cualquiera, pero para simplificarlo y hacerlo más fácil a la lectura, vamos a dejarla siempre como la primera IP disponible después de la ID de red, que en este caso sería 1.1, y empezaríamos definiendo cuál sería la primera IP disponible para lo que sería los PCs que van a usar los hosts, ya sean PC, router, teléfono, la primera IP disponible que pueden usar, que en este caso sería 1.2, y vamos a pasar a la última IP disponible, que por ejemplo acá hay 126. ¿Por qué no es 127? Porque la 127 es el host es el broadcast, que es como se comunican la red como interna, hacen como un mensaje para todos lados. Entonces tiene que siempre la última IP del broadcast. Otro consejo que uno se da cuenta cuando está haciendo estas tablas, si se fijan, todos los broadcasts terminan en un número impar. 5, 5, 7, 3. Siempre el broadcast va a terminar como impar. En el caso de que vean que el broadcast de repente le salió par, tal vez tienen que cuestionarse la tabla y tengan que ir revisándola. A mí me pasó que una vez me di cuenta de que había un número para acá y en efecto pues tenía toda la tabla mala para atrás. Otra, otra cosa que también pueden hacer para agilizar la velocidad de hacer la tabla es ir sumando las redes para abajo. Por ejemplo, en este caso son de 128 la capacidad de red. Entonces tenemos de 0, 128, hacemos la suma y cuando ya pasa del 255 se le agrega un 1 a la que sería en este caso se suma un 1 y vuelve al 0. Entonces volvemos ahí 2, 0, 128, 228 al 3. ¿No sé si se entiende? Por ejemplo, acá son todas 128, que son máscara 25, excepto esta última de servidores, que es máscara 26, ya que necesita solo 45 hosts. Y acá, por ejemplo, hay que volver a cambiarlo y tener cuidado cuando son esos cambios de red así de este tipo. Más que nada así como consejos generales, este tipo de cosas. El tipo de, por ejemplo, ya cuando ya tendríamos todas las redes con su gateway, broadcast, todas definidas, pasaríamos ya a hacer la tabla, pero para la red WAN, que sería la comunicación de los routers. Eh, Acá puede haber dos opciones. En el caso de que se indique que estas redes tienen que continuar lo que ya se hizo antes, en este caso, por ejemplo, terminó en 105, porque la última red disponible, o sea, el broadcast de esa red fue la 4.255. Entonces, si hacemos los routers con la siguiente salto ya de red, en este caso, por ejemplo, en este Excel, pasaría a decir 192, 168.5.0. Esta es comunicación de router, entonces máscara 30. Y solo necesitamos dos hosts, que es la comunicación de un router a otro. Estos no tienen gateway, entonces hay una red menos que agregar. Entonces, en vez de tener que dejar la 1 como primera gateway, la 1 sería la primera red disponible para los routers. Entonces, punto 2 para el router y el punto 3 para el broadcast. Y ahí pasaríamos al siguiente. Lo otro que se puede hacer, que es como lo que usualmente se suele hacer en este tipo para configurar los routers, es usar los 10, que de hecho lo hemos siempre usado en la ayudantía. Y es cambiar en vez de seguir la red anterior, simplemente le colocamos 10.0.0.0 como inicio de red para los routers y entonces lo empezamos a rellenar desde ahí. Por ejemplo 1, que sería la que sigue, 10.2,
pasaríamos a 10.3, que sería el broadcast. Y la siguiente red que sigue, que sería la .4. Y así sucesivamente en el caso de que no se especifique alguna IP para iniciar, o se diga que tengan que usar la 10 para los routers. No sé si se entendió. Si se entendió bien, quedó duda. Muy rápido, muy lento. Ya. Bueno, si tuviera que verlo, lo máximo de ejercicios que hay en los videos y en los mismos Power del profe, que en sí son una foto y pega de los videos, Sí, son básicamente encontrar la red, encontrar el broadcast, encontrar la primera, como la primera IP usable en la primera general cosa, la última usable y la gateway. también. Y el número de hosts fue como lo más nuevo que vi, pero en sí no mucho más. Lo último que pasó fue con longitud variable, que igual lo va a incluir en la prueba. Lo pasó técnicamente de un día para otro, pero también se va a incluir. Sí, es lo mismo que esto. Igual. Lo del tema de los hosts, por ejemplo, es porque, no sé, en el caso de, por ejemplo, la sala de redes tiene como 24 computadores, 25. Entonces, ¿por qué voy a usar una máscara, por ejemplo, 24 que son para 255 usuarios? Si solo voy a usar 25 máximo, 26, digamos. Entonces reduzco esa máscara y así optimizo la red para usar la misma red para todos los demás, las demás salas. Por eso se menciona el tema de los hosts y es como la base donde se define todo esto de la subred. Ya con esto ya discutido, así como pasado, así como lo que se por encima, como cómo se rellena la tabla. Eh, a ver lo que es el VLAN. Tengo entendido que no lo han visto, creo, en clases VLAN. No sé si alguna vez han escuchado el concepto de VLAN. ¿O tienen Y alguna idea? me refería a eso que puede crear subredes con longitud variable. No. Tema de las VLAN es que, por ejemplo, nosotros tenemos para crear una red, así sin necesidad de salir a internet a otras cosas, necesitamos un switch. Por ejemplo, acá tenemos una red, entre comillas una red, que ya está configurada, que es un switch. Esto serían una red de 3 computadores. Yo si quisiera crear otra red, tendría que ir, conseguir otro switch y conectarle esos otros computadores a ese switch. ¿Cuál es el problema? De partida, comprar otro switch. Los switches son caros, salen 4, 5, 10 palos comprar un switch. Aunque no lo crean, los que están en la sala igual son viejos, entonces son como de uso educativo. Las empresas gastan un montón de plata porque necesitan mover una cantidad de datos tremenda dentro de esos switches. Entonces, si necesito, no necesariamente necesito usar todos los puertos de switch, pero sí necesito tener otra red, como por ejemplo, no sé, dentro de una empresa está el área de programación, por ejemplo, y el área de ventas. Yo no quiero que de ventas y programación se hablen entre ellos, se puedan comunicar dentro de los computadores porque puede haber algún incidente, alguna filtración de datos, cosas que no tienen que acceder de un lado a otro, porque ¿qué hacen los de programación viendo lo de ventas y los de ventas viendo programación? Entonces, si quiero dividirlo, tengo que crear otra red para que no se hablen entre ellos. Y si quiero otra red, necesito otro switch. Entonces la gente dijo, ¿para qué necesito otro switch? Si ya tengo un switch. Entonces lo que hicieron fue hacer que los switch tengan la capacidad de crear otras LAN, otras redes locales dentro del mismo switch, que es lo que se conoce como VLAN, Virtual Local Area Network. Entonces, ya con esa VLAN ya creadas, uno puede dividir los puertos del switch para que solo ciertos PCs se comuniquen entre ellos, negando el acceso a otros PCs que no tengan
en este caso esa VLAN, a esa no puedan comunicarse como tal. En este caso vamos a borrar esto de acá, que lo tenía de antes. Vamos a hacerlo de nuevo. Más que nada para todo el proceso de cero. No sé si se entendió el concepto de VLAN. Quedó algo confuso, si como no se entendía bien. Ya, entonces vamos a colocar unos 3 PC acá. Y ahí tenemos 3 PCs conectados. Yo por ejemplo ahora si voy, les doy un IP 192, 168, 112, vamos a colocar. Después vamos a agregar un router. No vamos a aplicar su red ahora porque más que nada para explicar más el concepto de VLAN ahora. Voy a dejarlo ahí 1.1. Voy a configurar el otro computador 1.3. Ya los PCs tienen IP y yo ahora por ejemplo puedo ir y pingar al 1.2 y el ping le va a llegar porque estamos dentro de la misma red local. Que por ejemplo lo que pasa cuando no sé, pues, le sale de repente algún aviso dentro de que oye, se conectó este dispositivo a tu red. Esos son ese tipo de comunicaciones que se realizan dentro de la red. Cuando comparten información a su tele es porque están dentro de la misma LAN. Cuando comparten pantalla y cosas así. Entonces, para crear una VLAN, entramos a la consola del Switch. Entramos al modo configuración. Y colocamos VLAN y vamos a colocarle VLAN 10. En este caso ya tenemos la VLAN creada ya, se creó como tal. Y podemos colocarle un nombre. Vamos a colocarle desarrollo, por ejemplo. Vamos a salir y podemos ver las VLAN que existen dentro de un switch haciendo do show VLAN brief. Lo que hace el comando es básicamente nos muestra las VLAN creadas, si están activas dentro del switch y a qué puerto están asignadas. Si se fijan acá hay una VLAN 1, que es la VLAN por defecto que viene activa en todos los switches cuando se crean o están formateados nuevos de fábrica, que es el VLAN por defecto y están todos los puertos asignados. Nosotros ahora creamos VLAN 10 con su nombre y todo, pero no tiene ningún puerto asignado, así que no se está utilizando como tal. ¿Cómo hacemos que se utilice la VLAN 10? Nosotros vamos y seleccionamos el puerto que queremos que acceda a esa VLAN. Entonces accedemos, por ejemplo, al 01 que tengo conectado al PC. Y hacemos switch port. Dentro de switch port tenemos el mode, que es lo que vamos a usar ahora. Mode. Y tenemos access, que es lo que nos importa ahora, que es para definir qué VLAN va a usar. Troncal, que es el modo que pase más de una VLAN por ese puerto. Y el dinámico, que es básicamente que altera entre los dos. Siempre se va a definir o access o trunk. Esas palabras son como raras, se podría decir, en el contexto de redes, porque Cisco la usa como sus palabras así de clave y básicamente como que forzó que todos lados se usaran, pero todos los demás fabricantes de Switch y de red en general, el troncal se llama tráfico etiquetado. ¿Por qué se llama tráfico etiquetado? Porque todos los paquetes que pasen por ese cable van a llevar como un tag de a qué VLAN pertenecen. A diferencia del Access, que se conoce como no etiquetado, que ya tiene
una etiqueta, entre comillas, definida para ese puerto. No sé si se entiende bien el tema de la etiqueta, que básicamente uno le dice, para el access es, por este cable solo van a pasar VLAN 10. Todo lo que se comunica con VLAN 10 va a pasar acá. Si llega algo de VLAN 20, no va a pasar, por ejemplo. Pero el troncal sí tiene la capacidad de pasar los dos, pero tiene que venir con la etiqueta de donde vino. Si vienen, son VLAN 10 o VLAN 20, tienen que pasar por ahí y tienen como su pequeño tag indicando qué VLAN pertenecen. En este caso, vamos a colocarle mode access y switchboard. Vamos a colocar access, VLAN y 10. ¿Qué hacemos en este caso? Decirle al puerto que, que se configure básicamente para permitir el tráfico de VLAN 10. Porque el otro le cambiamos el modo a que solo acepte un tráfico y ahora hay que definirle qué tráfico va a pasar. Entonces le damos a enter. Como sabemos que lo configuramos bien, podemos hacer do show run para ver la configuración del switch. Y si nos fijamos, dentro de la interfaz del Ethernet 01 está el modo de access y access VLAN 10. Por defecto, todos los puertos del switch están en el modo acceso, ya que están accediendo todos a la VLAN 1. Uno igual le coloca el comando por si acaso, pero no es necesario como tal. Ya creada la VLAN 10, podemos ir a otro puerto, por ejemplo, al FA03. Y también vamos a asignarle lo mismo. Switch por mode access. Switch por access VLAN 10. Salió. Otra cosa también, que a diferencia del router que lo hemos siempre usado, no es, los switches tienen todos sus puertos prendidos por defecto. No hay que tirarle el no shot en esos casos así como para activar el puerto porque el puerto está prendido por defecto. Entonces, vamos a ahora ingresar al FA02, que ya intentamos hacer la comunicación entre el PC3 y el 4 y funcionó exitosamente. Vamos a ingresar switch por mode access y ahora vamos a crear una VLAN 20. Por ejemplo, ahora voy a ingresar la 20. Yo no, anteriormente no ingresé la 20, no la creé. Si lo hago ahora, me va a dar un aviso: esta VLAN no existe, va a ser creada VLAN 20 creada. Entonces, si vuelvo a verificar qué puertos están configurados, aparece ahí VLAN 20. Y si veo la VLAN con el do show VLAN brief, veo que están ahí la 10 y la 20 creadas y tienen sus puertos asignados. Ya con estos puertos asignados, por ejemplo, podemos ver que antes teníamos comunicación y si volvemos a hacer un ping, ya se perdió la comunicación. ¿Y por qué se perdió la comunicación? Si están técnicamente dentro de la misma red, y es porque están en distintas VLAN. No tienen permitido comunicarse entre ellas, ya que el switch, al ser un dispositivo de capa 2, no tiene la capacidad como tal de hacer que dos redes se comuniquen entre ellas. Por eso las VLAN funcionan en ese tipo de entornos donde uno quiere separar un lado de otro. Ahora, por ejemplo, yo tengo este PC y voy a configurarlo en IP 192.168.1.5, de lo mismo que IP tenga, mientras sea dentro de la misma red dentro de la misma red para hablar con otro computador. Y vamos a intentar un ping.2. Este sí tiene ping. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma VLAN configurada. Y este PC no. Entonces, este PC ya que está en otra VLAN, vamos a cambiarle la IP. Y en vez de 1, vamos a dejarle en 2. Cambiarla acá en 2.
Ya. Ya tenemos las VLAN creadas. Pero ahora yo quiero que las VLAN accedan a internet, o salgan de su red y se comuniquen como los demás, como que siempre hemos hecho, usando el router. O sea, haciendo que puedan salir del router para afuera. Para eso, anteriormente, uno, como uno ya configuraba antes los switches, uno creaba una LAN dentro del switch y le conectaba un cable al router. Y si quería conectar otro switch al otro router, tenía que conectar el otro cable usando ambos puertos del router. En el caso de las VLAN, también se tenía que hacer lo mismo. Por ejemplo, yo tengo dos VLAN acá, tendría que conectar dos cables al router para que pase una VLAN por el mode access y otra por el mode access 10 y otra 20. El problema es que, claro, estáis usando dos puertos y si tenéis más VLAN dentro del switch que se puede tener, podría tener una VLAN por puerto. El router no tiene tantos puertos para manejar todo eso. Entonces, ¿qué se hace? Se usa el modo troncal dentro del switch para que habilite el paso dentro de tráfico etiquetado. Y en el router se usa lo que es el ROAS. ¿Qué es el ROAS? Es básicamente agregarle la etiqueta al tráfico. Agregarle esa pequeña etiqueta de indicarle esto es tráfico VLAN 10, tráfico VLAN 20. ¿Cómo se hace el ROAS? Entramos a la configuración del servidor, digo del servidor del router, y vamos a prender primero el puerto que se comunique, que es un error bastante común que cuando se configuran esto no se prende el puerto. Una shot, LVR. ¿Y cómo configuramos el ROAS? Hay que usar lo que se conocen como las subinterfaces. Actualmente tenemos la interfaz actual de 00 y para hacer que las VLAN salgan por ahí necesito configurar una subinterfaz que tenga la IP de la gateway de esa VLAN, ya que una interfaz como tal no puede tener más de una IP. Entonces, ¿cómo hago eso de acceder a la subinterfaz de un puerto? Hago int g00 normal, hago punto y en este caso vamos a agregarle punto 10 para entrar a la subinterfaz 10. Enter. Y se fijan, dicen que ya está, indica que está encendida la red. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Ahora hay que activar el ROAS, que es el encapsulamiento. Básicamente etiquetar el tráfico. Entonces ponemos encapsulation .1q y colocamos el número de la VLAN, que en este caso es VLAN 10 el que vamos a pasar por este 10. 10. Ya con eso el tráfico que pase por ahí va a estar etiquetado diciendo este paquete es VLAN 10. Entonces ahora configuramos el IP como siempre lo hemos hecho. IP address, en este caso 192.1.1, que va a ser la gateway. 0, no es necesario, pero por si acaso, su WR y salimos. Ahora vamos a hacer lo mismo para la VLAN 20. Entonces vamos a volver a ingresar a la subinterfaz, pero en este caso a la 20. Creamos una 20. Entonces volvemos a hacer el encapsulamiento. .1q. Y en este caso VLAN 20. Enter. Y ahora le creamos la red. 192. 168. 21. 255. 550. Enter. No por si acaso. Guardamos. Y ahora tenemos subinterfaces con tráfico etiquetado. Ahora si yo voy del PC y voy a pinguear al router, el tráfico no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Porque de partida el puerto que se comunica del router al switch está configurado como VLAN 1. Si de hecho se fijan como este pequeño resumen que sale cuando uno pasa el mouse encima, el cable que está conectado dice VLAN 1 y ahí no va a pasar. Yo por ejemplo ahora podría ir y colocarle en mode access VLAN 10. ¿Cuál es el problema? Que si quiero hacer que el computador de la VLAN 20 se comunique, no va a poder. No va a poder salir y se va a quedar atrapado acá.
Entonces, para eso necesito hacer que sea modo troncal para que los dos tipos de puertos pasen por ahí. Digo, dos tipos de VLAN. Entonces, para eso, entramos a la interfaz del Gigabit 01. Nos vamos a switch por modo de trunk. Y dentro de las opciones trunk, que esto es un añadido como tal, tenemos el permitir, que es el allowed, y el native, que es el allowed. Lo que nos sirve es que si tenemos más VLAN dentro de un router, por ejemplo, no sé, pues tenemos 10, 20, 30, 40, pero yo no quiero que la 40 pase por este puerto, lo que hago es permitir la VLAN 10, 20 y 30, pero no la 40. Entonces, cuando la 40 quiera salir por acá, no va a poder, pero 10 y 20 y 30 sí tienen permitido pasar por este puerto troncal. Así sirve para limitar también que cuando uno no quiere que accedan para afuera o quieren que salgan por otro puerto, se puede hacer de esta forma. Y el trunk native lo que hace es que uno define una, una VLAN por defecto a lo que va a pasar por este puerto. En el caso que vaya un paquete sin etiqueta, pase por acá y llegue al switch, el switch por defecto va a decir, no sé, pues yo quiero que el paquete que pasó por acá, que no tiene alguna etiqueta, sea VLAN 10. Este es un caso, igual se puede aplicar y por defecto todo el tráfico que no tiene etiqueta es tráfico VLAN 1. Eh, con eso sería lo que van a usar dentro de por lo menos lo que es VLAN principalmente. Ya con el trunk seteado, y ahora puedo comunicarme con el router. Si se ven, ahora el ping si llega. Y si intento hacer un ping de la VLAN de la VLAN 20 al router, también funciona. Y algo que pasa, que cuando conectan un router a un switch con VLAN, va a permitir el tráfico a la VLAN que esté conectada. En este caso va a permitir que la 20 se comunique con la 10. ¿Y por qué permite esto? Porque bueno, el router tiene la capacidad de enrutamiento que permite hacer que se comuniquen entre distintas redes, que es lo que el switch no tiene. Esto si se desea, si es que se necesita, se puede bloquear aparte, hacer que no se puedan comunicar entre ellos dentro del router, pero eso lo vamos a ver después más adelante, que se ve como al final ya hay como seguridad de red. No sé si se entendió el tema del concepto de VLAN. ¿Una duda? ¿O se perdió? ¿No entendí qué es VLAN? ¿Para qué las quiero? ¿De qué me sirven? ¿Nada? Em, ya. Por ejemplo, si van a usar un helper, tienen que ingresar o sea, el HCP helper que se usa para cuando usamos el servidor de HCP. Hay que ingresar a la interfaz de la subinterfaz. Después tenemos IP helper address. Y acá tendríamos que apuntar al servidor para que entregue la IP que se encuentra en la VLAN. ¿Por qué pasa esto? Porque puede pasar seguido de que alguien, entonces ustedes configuren en su taller, prueba la VLAN y vayan y configuren en un servidor de HCP. Vayan y asignen el IP helper address en el puerto no en el subpuerto, en el puerto normal, en el 00. Y eso les va a dar HCP. ¿Y por qué es eso? Porque ese puerto no tiene IP.
La subinterfaz es la que tiene IP. Entonces esa subinterfaz es la que hay que asignarle la IP del DHCP. Enrutamiento estático, es lo mismo de siempre, se enruta igual que se asigna la ruta de siempre. No hay que hacer un trabajo extra, simplemente agregar más, son más direcciones nomás, que ya después vamos a ver enrutamiento dinámico, que entre comillas te menos trabajo. Eh, Así que con eso serían lo que es VLAN y el subneteo de submáscara y eso de el VLC. No sé si alguien tiene alguna duda. Digo que no entendió algo. Que le hago alguna duda. ¿Nada, alguna pregunta para la prueba? Siéndote sincero, te acabáis de decir, no me acuerdo que lo haya pasado el profe. ¿O me escuchó? Ahí sí se escucha, sí. Ah, tengo que hablar un poquito más fuerte en mi computador. Que lo que acabáis de pasar creo que no lo recuerdo que el profe lo haya Sí, es pasado. que tengo entendido que no lo han visto. ¿Y va a entrar en Igual, la prueba? no. Ok, Dale para la siguiente prueba para entrar. Sí, bueno, de ya. partida no pueden pasar cosas que no haya pasado antes de una semana, así que Bueno, con respecto a la tabla, ¿creéis que el profe haga la tabla que hay que hacer en Excel tal cual la tuya o simplemente como con respecto a los ejercicios que están en el Power y en las páginas que nos diste? bueno, yo usualmente siempre he hecho la tabla así. Siempre digo a todos que hagan la tabla así porque como lo que siempre se ha hecho. Igual, no sé, no he O visto muy bien sea, los PPT del profe, como para decirte que esa tabla también está bien. Pero el contenido que trae la tabla que mostré está bien, porque es lo que siempre se va a pedir en todo este tipo de tablas ya. de Surra. No, ¿Podría mostrarla, por favor? Un poquito. sí, sí, igual está grabada. Sí, 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 sí. Nada, que básicamente las partes que dice como ID de red, máscara, número de host, el claro. git de güey, ese no sé cuál es la realidad. Pero después los últimos que quedan ahí, sí, eso sí estaban, esos son los que nos hizo sacar en las clases, pero eso de sede principal, logística, No, pero esto, operacional, esto es, por ejemplo, extra. Esto es como para ya, identificar qué red. Podría, ya no sé, entiendo eso. tener sala uno, sala 2, cosas así de... Ya, tan específico no hemos sido, creo que lo que los tenía en los títulos son lo que más hemos visto. Sí o Aunque el sí, beta, güey, esto no sé de es... dónde lo Bueno, sacaron. es que donde es de un proyecto que saqué, entonces tenían que tener su nombre de a qué red iban a pertenecer. Entonces tenían que tener nombre. Usualmente igual ayuda el nombre, para identificar qué red es cuál, para no perderse tampoco. La idea de red, bueno, dónde va a partir la red, la máscara, la cantidad de hosts, la gateway, que es la... Ese de ahí no lo recuerdo. ¿De dónde lo sacamos? La gateway usualmente es la IP que le sigue a la idea de red, que de hecho es lo que configuramos en el router. Sí, Mm, de hecho nosotros vamos acá y hacemos... Esta IP es la gateway, la que va en el router. ya, ¿Por qué se coloca acá? Porque uno siempre va a usar una gateway, a menos que no quiera acceso a internet. Si no quiere acceso a internet, uno la quita y la primera IP disponible pasaría a ser esta. No sé si se entiende que la gateway sí, básicamente te quita una IP disponible. Te quita una y la siguiente IP disponible va a ser la que le sigue a la gateway. ya entiendo. Y la última, la anterior al broadcast, porque el broadcast siempre es la última IP disponible. Ok. No sé si con eso se resuelve todas las dudas de la tabla o... Por mi parte, sí. Por mi parte, sí. Ya, no sé si alguien más tenga algo más. Igual, bueno, como dije, en la siguiente ayudantía voy a hacer como una revisión de lo que es el taller y para la prueba práctica. Así que si pueden leer el taller antes de ese día, una hora antes, como para hacer las preguntas. Igual lo voy a leer en ese día, pero igual ayuda que se lo hayan visto antes. Voy a parar la grabación.